En la pantalla un adolescente de nombre Peter Parker, estaba teniendo una cita con su novia Mary Jane, antes de que fuera interrumpido por el llamado de un héroe. Este era Steve Rogers. Peter se despidió de su novia y se marchó con el Capitán América. En lo que salía del lugar, un cuadro de descripción apareció a su lado. Nombre: Spider-Man. Especie: humana mutada. Habilidad: arácnida. Poderes: super fuerza, super resistencia, super agilidad, curación acelerada. Habilidad especial: sentido arácnido, le permite presentir amenazas cercanas. En otro lugar, un hombre llamado Norman Osborn iba a ser sometido a unos experimentos por unos agentes de una organización llamada SHIELD, pues este había experimentado con su propio cuerpo para obtener poderes y estos agentes querían diseccionarlo. Creían que tenían una oportunidad de hacerlo, pues pensaban que este había perdido su capacidad de transformarse, pero se estaban equivocando. Norman había perdido el juicio hace mucho, por lo que no pensó demasiado en cómo escapar y simplemente se transformaba y acabó con todos los agentes que estaban frente a él. Aprovechando el lugar donde estaba, salió a buscar a otros criminales con poderes y habilidades especiales que estaban también en ese mismo lugar. Estos eran Creíble en el Cazador, el Hombre de Arena, Doctor Octopus, Electro y Buitre. Ellos robaron una nave y escaparon del lugar. Fuera de la pantalla, Multiverso Marvel, Multiverso Cómic, Universo Ultimate, Período pre-muerte de Spider-Man, casa de la tía May. Bien, eso confirma nuestras sospechas, dijo nerviosamente Johnny Storm en tono alarmante. Tranquilízate, Johnny, estaremos bien, quiso decir Bobby en tono tranquilizante, pero él mismo no creía que fueran a resultar ilesos de la aparente pelea. ¿Estás bien?, preguntaron Mary Jane y Buena Peter, quien miraba a la pantalla un poco decaído. Sí, dijo falsamente Peter, y ninguna de las dos le creyó, pero no iban a confrontarlo, no en este momento. Peter estaba preocupado. Desde el momento en el que aparecieron las primeras pantallas, se dio cuenta de que en algún momento quizás aparecería su universo, y ahora al verse a sí mismo en pantalla, pensó que tal vez debería de mudarse de casa junto con May y los demás, para evitar posibles encuentros en el futuro. Multiverso Marvel, Universo Cinematográfico, Era de Ultron, Departamento de May. Vaya, tengo novia y griega. Trabajo con el Capitán América. Eso es increíble, exclamó emocionado Peter, antes de darse cuenta de lo que había dicho, y volteó un poco su cabeza en dirección a su tía, la cual lo estaba mirando como si fuera una detective. ¿Los tienes?, preguntó May. ¿Qué cosa, tía May?, respondió algo dudoso Peter. ¿Los poderes, los tienes? Peter no sabía qué decir. Hacía poco que había recibido los poderes arácnidos, pero no quería contarle de esto a su tía. Aún así, luego de unos segundos de pensarlo, pensó que sería inútil tratar de ocultárselo debido a que quizás en un futuro se mostraría a sí mismo en pantalla y eso solo lo metería en más problemas. Sí, dijo finalmente Peter, esperando la reacción de su tía, pero esta nunca llegó. Cuando termine esta pantalla hablaremos, dijo May. Realmente tenía muchas cosas que decirle, su mente era todo un lío ya que no sabía qué decirle primero a su sobrino, así que pensó en esperar a que terminara la pantalla, quizás eso le daría el tiempo suficiente para pensar en qué decirle a Peter. En la Torre de los Vengadores. Vaya, Cap, al parecer en ese universo eres más grande, terminó por decir Natasha, tratando de buscar una manera de describir mejor al capitán que apareció en pantalla. Era ligeramente diferente, por lo menos en apariencia, al Steve Rogers que ella conocía. Steve por su parte miró sorprendido a la pantalla, se preguntaba en secreto cómo había sido la vida de ese Steve, pero evidente que quizás había sido congelado, pero tal vez a él le habría ido mejor que a sí mismo en otras situaciones. Multiverso Anime, Universo My Hero Academia, periodo post-pelea entre All For One y All Might. En el comedor escolar. Los alumnos miraban detenidamente a los héroes que aparecieron en pantalla, sintiéndose muy curiosos por las habilidades del chico. Les sorprendía saber que alguien que aparentemente tenía su misma edad ya era todo un héroe. Multiverso Héroes, Universo Invencible, periodo pre-traición de Omni-Man, guarida de los Guardianes del Globo. Me recuerda a aquella chica, pensaba Cecil recordando a Tomebe. Ella podría considerarse una humana alterada. Me pregunto si habrá más como ustedes en el resto de los universos. Multiverso Star Wars, periodo de guerras clon, sala del Consejo Jedi. Dioses, humanos poderosos, razas con poderes realmente sorprendentes, humanos con poderes mágicos, y ahora alterados, decía Obi-Wan casi a punto de suspirar, completamente exhausto porque hasta ahora no habían visto nada relajante. Hasta ahora el más normal ha sido, intento pensar, Ahsoka, pero no podía pensar en ninguno. Cada universo que fue mostrado presentó un universo completamente diferente a los otros.
En la pantalla al día siguiente, Steve y Peter estaban teniendo una conversación en la que Steve le aseguraba a Peter que él todavía no era un héroe, no era un soldado, le faltaba mucho por no era un soldado, le faltaba mucho por aprender, y que Shield le había pedido a él que lo entrenara. El sermón parecía que duraría un buen rato, pero afortunadamente, digo desgraciadamente, Steve recibió un mensaje de que habían algunos agentes corruptos y que él debía ir tras ellos. Steve, al ver que Peter se ofreció a acompañarlo, le dijo que no le permitía ir con él pues aún estaba listo para asuntos como estos. Sin decir nada más, Steve se alejó del lugar y Peter decidió seguirlo pese a las órdenes que le dio Steve. En un puente, se estaba dando una batalla entre el capitán y un equipo corrupto de Shield. Spider-Man estaba cerca del lugar, pero antes de llegar recibió una llamada de su novia, quien le había informado sobre los villanos que lograron escapar. Él decidió irse del lugar y llegar a donde se encontraba su tía, pues él sabía lo que intentarían hacer los villanos, ya que ellos iban a ir tras su familia. Al llegar al lugar se encontró con la sorpresa de que su tía no estaba solo y que estaba acompañada de una de sus más grandes amigas, Gwen. Su tía se rehusó un poco la petición de Peter de que abandonara la ciudad, no porque pensara que estaba preocupándose de más, sino porque Peter le dijo que no iba a acompañarlas pues debía quedarse a tratar de detener a los villanos. Tarda un poco pero logró convencerla de que estaría a salvo y entonces ambas mujeres se fueron. En otro lugar, en pleno centro de la ciudad estaban los villanos reunidos tratando de organizar un plan para acabar de una vez por todas con el sujeto que los encerró. Este sujeto era Peter Parker, Spider-Man, pero no todos los villanos estaban de acuerdo, pues Octopus quería marcharse del lugar, estaba agradecido con Norman por haberlos salvado, pero ya estaba harto de esta vida de crímenes. Norman, furioso porque Octopus se rehusaba a seguir sus órdenes, lo atacó y pronto iniciaron una batalla. Al principio estaban igualados pero después Norman destrozó a Octopus en su forma de monstruo. Minutos después, Peter, quien se encontraba yendo en dirección hacia el lugar donde estaba teniendo la batalla entre el capitán y los agentes corruptos de Shield, encontró con el escenario de Octopus totalmente destrozado y los civiles a su alrededor le informaron lo que había pasado. No pudo creer al punto al que había llegado la locura de Norman. Él intentó seguir a los villanos pero no los encontró, por lo que decidió marcharse e ir a ayudar al capitán, quien ya se encontraba en la mira de un famoso asesino. Era Frank Castle, mejor conocido como Punisher. Fuera de la pantalla, Multiverso Marvel, Multiverso Comic, Universo Ultimate, periodo pre-muerte de Spider-Man, casa de la tía May. Peter no. Exclamaron en un grito todos los que estaban en casa con excepción de Peter, el cual fue sacudido por el grito, no esperándose para nada que gritaran. Tranquilos, ¿acaso olvidaron que es el futuro? Yo estoy aquí, intenta tranquilizarlos con una sonrisa pero no tuvo demasiado éxito. Por favor no vayas a hacer eso en el futuro, dijo May abrazando a Peter. ¿Hacer qué? Dijo Peter, intentando hacer como si no supiera de a qué se refería a su tía. Tú sabes bien, es claro que vas a cruzarte en el camino de la bala, amonestó Gwen. Peter pensaba en qué decir, pues ya sea su yo actual o su yo en pantalla, él no creía que fuera capaz de dejar que le dispararan a Steve Rogers. Multiverso Marvel, Universo Cinematográfico, Era de Ultron, Departamento de May. Por favor no hagas lo que creo que harás, pensaba May aterrada de ver a una versión de su sobrino morir en pantalla por proteger a alguien, a quien ciertamente no le había caído bien en un principio. Peter por su parte estaba algo nervioso, pues no sabía qué haría su otra versión. En la Torre de los Vengadores. Clint, dijo lentamente Tony. ¿Hasta dónde sé? No existe un francotirador llamado Frank Castle, dijo dudoso Clint, pues pese a ser un agente de alto nivel de Shield desconocía de la mayoría de sus secretos, así que si Frank existía o no, no podía asegurarlo completamente. Solo espero que ese niño no vaya a hacer una estupidez, pensó Steve, no creía que valiera la pena morir por él, incluso si era una versión diferente de él, seguía siendo él, además se trataba de un adolescente, por lo que Steve estaría todavía más en contra de su sacrificio. En la pantalla Steve Rogers no se había dado cuenta de que estaba en la mira de Frank, de no ser por Peter habría muerto, lamentablemente para Peter, si vio la bala que le perforó el abdomen mas no lo asesinó. En el vecindario donde se encontraba la casa de la tía de Peter, sus dos grandes amigos, mejor conocidos como la Antorcha Humana y el Hombre de Hielo, se encontraban caminando en dirección a la casa de la tía May, pues aparentemente vivían con ellos.
De regreso con Peter, este había despertado quién sabe por cuánto tiempo había quedado inconsciente, aún seguía sangrando pero Steve Rogers ya no se encontraba cerca, le enojó saber que pese a haberlo salvado de una muerte segura el Capitán América lo abandonó a su suerte, él había sido un símbolo de respeto para Peter pero ahora lo había defraudado enormemente, aunque no tenía mucho tiempo para pensar en ello, pues sus villanos aún estaban libres. Él los vio volando en dirección hacia su casa, cubrió su herida con las telarañas y los siguió. En la casa de la tía May con los chicos con poderes, estos habían escuchado el sonido de la puerta siendo golpeada y salieron a ver quiénes eran, y los que estaban tocando en la puerta eran nada más y nada menos que 5 de los 6 villanos que originalmente habían escapado de S.H.I.E.L.D., y por qué el parque y obligarían a estos chicos a decirles dónde estaba, pero ellos no iban a hablar y rápidamente cambiaron de forma y se lanzaron al ataque contra todos. La antorcha humana utilizando su poder de fuego logró neutralizar rápidamente a Norman y lo dejó inconsciente, aunque él mismo quedó debilitado, mientras que el hombre de hielo fue neutralizado rápidamente por Electro. Parecía que lo iban a atacar el resto, pero entonces el buitre se dio cuenta de otro sujeto que se unió a la batalla y que estaba a lo lejos, salió inmediatamente contra este sujeto pero este sujeto era Peter y rápidamente lo cegó tirándole telaraña a los ojos, y lo arrojó lejos del lugar. Fuera de la pantalla Multiverso Marvel, Multiverso Comic, Universo Ultimate, Período Pre-Muerte de Spider-Man, Casa de la tía May. Tanto Peter como el resto de los que estaban con él, estaban realmente enojados porque Steve dejó a Peter a su suerte, pese a que este le salvó la vida, no entendían por qué había hecho esto. Peter tenía demasiados sentimientos encontrados al ver esta pantalla, siempre había considerado a Steve como un hombre recto, como su modelo a seguir, pero ahora solo lo veía completamente decepcionado. Sí que soy patético, pensaba Johnny cubriéndose la cara, hasta Bobby pudo enfrentarse a más de un villano sin caer tan rápido como él, que terminó noqueado, miró a Peter e intentó disculparse. Lo siento Peter. ¿De qué te disculpas? Dejaste fuera de combate al más poderoso, eso es bueno, ahora solo quedan 3. Respondió Peter, descartando inmediatamente las disculpas que Johnny le había ofrecido. Al menos ustedes pudieron vencer a uno, a mí me están dando una golpiza, dijo en un murmullo Bobby, sintiéndose realmente patético. Multiverso Marvel, Universo Cinematográfico, Era de Ultron, Departamento de May. Oh no, dijo May tapándose la boca, y rápidamente fue a abrazar a su Peter, quien fue tomado por sorpresa, no sabía exactamente qué hacer, así que correspondió al abrazo de May y trató de tranquilizarla, recordándole que no se trataba de él. En la Torre de los Vengadores. El silencio inundó la sala, nadie podía creer lo que había hecho el Steve de ese universo, sobre todo el propio Steve, quien miró con rabia la pantalla, tuvo que calmarse para no arrojar su escudo, pues era inútil tratar de atravesarla, Thor ya lo había intentado antes y ni su martillo le hizo daño. Me alegra que nuestro Cap no sea así, pensó Clint, mirando con desprecio el lugar donde antes estaba Ultimate Steve, realmente lo había hecho enojar. Ahora los Vengadores solo esperaban que Peter pudiera resistir lo suficiente para vencer al resto de villanos que todavía seguían de pie. Multiverso Anime, Universo My Hero Academia, Período post-pelea entre All For One y All Might. Lo salvó pero aún así solo lo abandonó, pensó un poco triste Izuku, antes de ver por un momento a Bakugou y suspirar, él ya había intentado salvar a Bakugou antes de ser un héroe pero esto solo provocó la ira de quien consideraba un amigo, ciertamente no lo había salvado porque quería las gracias o el reconocimiento, pero aún así, se sintió extraño, pensó en la similitud que tenía con Peter. Pese a su actitud rebelde, Bakugou estaba molesto con Steve, también pensó en la vez que Izuku lo salvó pero esto solo lo hizo enojar más. Incluso yo habría ayudado al inútil de no haber quedado. Abrió un poco los ojos y se calmó, la decepción y frustración lo golpearon una vez más, pensó en cuando All-Might fue a salvarlo y casi muere por ello, y él, tal y como pasó con Izuku, no pudo hacer nada para ayudarlo. Maldita sea, murmuró Bakugou. Multiverso Héroes, Multiverso Comic, Universo The Boys, Período Pre-Fiesta de los Héroes, Departamento de The Boys. Por eso nunca debes de confiar en un héroe, pensó Billy, aunque sintió algo extraño, algo que creyó haber dejado atrás, sintió pena por Peter, él solo quería ayudar, hacer el bien, y su supuesto héroe solo lo abandonó. En la pantalla cuando el buitre fue neutralizado por Peter, este miró a los 3 villanos que quedaban y estaba enojado porque estos habían atacado a sus amigos, se lanzó contra ellos, aprovechando un descuido logró hacer que Electro lastimara al hombre de arena y a Kraven, pero no duró mucho este daño pues pronto se levantaron y lo atacaron.
En otro lugar la tía Mai y Gwen estaban en un auto escapándose de la ciudad, pero la tía Mai estaba completamente triste por haber abandonado a su sobrino. Gwen trató de tranquilizarla, pero entonces Mai recibió una llamada de su vecina, quien le informó lo que estaba pasando. Entonces no lo pensó dos veces y dio marcha atrás con el auto. Ella no iba a abandonar a Peter después de enterarse lo que estaba sucediendo. La herida de Peter no lo dejaba batallar. Otras situaciones él había podido vencerlos a todos, pero no ahora. Por suerte para él, los villanos no estaban coordinándose, pues cada uno quería tener la gloria de acabar con él. Electro estaba preparando un ataque especial. Él tenía toda la intención de acabar de una vez por todas con Spider-Man esa misma noche, y lo iba a hacer. Peter intentó moverse pero no podía, estaba demasiado herido como para moverse y esquivar el ataque. Sin embargo, de repente se escuchó sonidos de un arma. Era un revólver. La bala que salió de esta arma impactó en la espalda de Electro, lo que provocó que este no pudiera controlar su poder, desencadenando un campo eléctrico que terminó lastimando a sus propios compañeros. Cuando la electricidad regresó al cuerpo de Electro, este estaba completamente inconsciente al igual que el resto de sus compañeros. Todos ellos habían sido vencidos por un simple disparo, pero más sorprendente que esto, fue quien disparó el arma. Peter movió la cabeza en dirección a donde creyó haber escuchado el disparo y entonces la vio. Quien había disparado era su tía. El arma que cargaba aún seguía lanzando un humo, y ella, por un momento tuvo una mirada agresiva, pero cuando se dio cuenta de lo que hizo, de lo que tenía entre sus manos, empezó a temblar. Ella nunca antes había disparado un arma, nunca pensó necesitar hacerlo, pero se dieron las condiciones, y ella tuvo que decidir entre la vida de su sobrino y la vida de Electro. Peter se acercó hacia ella y le quitó el arma. Ella aún seguía en un estado de shock, pero él intentó tranquilizarla. No te preocupes tía, ya todo está bien, dijo Peter a Mai antes de caer desplomado. El agotamiento y el cansancio finalmente hicieron que el cuerpo de Peter cediera. Mai lo atrapó entre sus brazos y junto a Gwen empezaron a llamar por ayuda a sus vecinos. La pantalla poco a poco se fue apagando, dejando con la duda de si Peter sobrevivió o no al ataque, pero confirmando una cosa, los supuestos villanos de Spider-Man fueron neutralizados por una simple bala. Fuera de la pantalla en múltiples universos estaban espectadores completamente incrédulos por lo que vieron en pantalla. Ellos habían pensado que los villanos que intentaban matar a la Arañido eran invencibles, ciertamente no esperaban que fueran derrotados tan fácilmente por una simple bala. Incontables espectadores empezaron a reírse. Multiverso Marvel, Multiverso Cómic, Universo Ultimate, periodo pre-muerte de Spider-Man, casa de la tía Mai. Con excepción de Mai, el resto tenía la boca totalmente abierta, estaban con miradas totalmente incrédulas por lo que habían visto. Pasaron unos minutos hasta que alguien finalmente habló. Mai, los venciste tú sola, dijo alegremente Gwen abrazando a Mai. Bien hecho Mai, dijo Bobby, aunque se sentía un poco avergonzado de que Mai pudiera haber vencido a los tres que él no pudo. Vaya, fueron las únicas palabras que salieron de la boca de Peter, pero empezó a sonreír y a reír un poco, no podía evitarlo. Lo que había visto realmente le sorprendió y le alegró a partes iguales. Mai por su parte seguía mirando a la pantalla sin poder creer lo que vio, en que después suspiró y se sintió enormemente bien. Le alegró ver que por fin le pudo ser de utilidad a su sobrino y protegerlo. Multiverso Anime, Universo My Hero Academia, periodo post pelea entre All For One y All Might en la casa de Midoriya. Inko miraba con cierto aprecio y envidia a la tía Mai, envidiada que ella pudiera haber ayudado a su sobrino. Cuando Inko no podía hacer lo mismo por su hijo, ciertos recuerdos le vinieron a su mente por pensar de esta manera, pero rápidamente los descartó. Lo que es lo que es y tendría que vivir con ello, pues así era su mundo, no era como el mundo de Peter. Aparentemente en ese mundo no se requería de una licencia para actuar. Multiverso Marvel, Universo Cinematográfico, Era de Ultron, Departamento de Mai. Peter miraba completamente asombrado a la pantalla e intercambiaba su mirada entre la pantalla y su tía. No podía creerlo, pensar que su variante fue salvado por su tía, la cual era por mucho mayor a su tía de su universo, lo hizo sentir extraño. Mai por otra parte estaba con la boca abierta, nunca esperó verse a sí misma o bueno a una de sus variantes hacer tremenda hazaña, pero le alegró saber que esa versión de su sobrino tenía una tía que podía protegerlo. Multiverso Marvel, Multiverso Animado, Universo Espectacular Spider-Man, periodo pre-Venom, edificio Osborn. Patético, dijo Norman Osborn, viendo como los compañeros de su otra variante fueron fácilmente neutralizados por la tía de Peter. En la casa de la tía Mai.
Peter había dejado de respirar, su cerebro hizo cortocircuito, nunca en su vida pensó que su tía podría ser tan peligrosa, él ya sabía que esa tía no era Suma pero aún así le sorprendió ver tal valentía. Vaya, dijo Mai con asombro, ella ciertamente nunca esperó verse a sí misma disparando un arma, pero le agradó ver que su otra versión lo había hecho. Después de todo, esa versión también había perdido a Ben, y todo lo que le quedaba era Peter. Se preguntó a sí misma si sería capaz de hacer eso con tal de salvar a Peter. No tuvo que pensar demasiado ya que la respuesta era fácil, si bien no quería disparar y estaba en contra de matar personas, ella dispararía un arma si con eso le salvara la vida a Peter. Fuera de la pantalla empezó a iluminarse de nuevo y otra portada apareció. El título de esta captó el interés inmediato de algunos, pues aquellos seres capaces de sentir la energía, sintieron un extraño poder, era como si la misma energía de la pantalla se moviera como una tormenta, era realmente extraño, y aún más curioso era el título. Top 10 objetos más poderosos del multiverso, mención honorífica. La máscara, multiverso cinematográfico, universo La Máscara. Ay no fue un sueño, realmente hice esas cosas, dijo Stanley Ipkiss, quien había estado mirando a la pantalla desde que se despertó después de una noche ajetreada. Pensó que lo que recordaba era solo un sueño extraño, pero al ver al hombre en la pantalla rápidamente lo pudo reconocer.